Muchísimas y grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco, con la meditación de este domingo, bastante digna de analizar y reflexión. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 6, un texto que hemos meditado de muchos años atrás, siempre lo llevamos en nuestro corazón y tenemos la impresión en el corazón de poder meditar este domingo sobre eso. Dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Qué tremendo. Yo en los últimos días, analizando y pensando, hubo un hombre de Dios, y encontrándome conmigo mismo en el entorno, en el círculo, en el radio de acción donde me muevo, el tener las experiencias que tengo con el Señor, su gracia, su poder, su amor, su ayuda, y en las diferentes eventualidades por los senderos de esta vida, de este mundo, que las circunstancias nos llevan. Es digno de meditar en este texto. Hubo un hombre, no un ángel, arcángel, un serafín, no un segundo Cristo. Él es el único Dios verdadero, Jesucristo, y fuera de Él no hay quien salve. Hubo un hombre que comía, sudaba, se enfermaba, sentía las diferentes emociones que cualquier ser humano puede tener y enfrentaba las situaciones del día a día de cualquier ser humano en la tierra. Hoy meditamos mucho sobre eso debido a las tantas cosas proféticas que están sucediendo. Tenemos que realmente, en lo personal, hacerme docencia y tratar de hacer la docencia que pueda, según Dios me dé esa gracia, según sienta hacerlo, y con la mano de Dios protectora guiándome. Pero el hecho que hoy en día haya muchos exabruptos y muchas cosas que dejarían al hombre de Dios mal parado, y que el mundo a veces y a veces dentro de la iglesia se meten a todos en un mismo saco, en una misma perspectiva. Los extremos son malos, y cuando yo voy a la palabra y medito en esto y me encuentro yo mismo, hubo un hombre enviado de Dios, el único que en toda su manera de vivir fue el Dios hecho carne sin pecado, fue Jesucristo, y nada más existió, ha existido y existe por la eternidad y seguirá existiendo. Solo lo hizo Jesucristo. Hubo un hombre enviado de Dios. Con esto no quiero decir que hay que mirar como bien todos los exabruptos, los excesos que sí se dan a veces en hombres que fueron, miren lo que digo, fueron llamados por Dios. Pero el ministerio pastoral, el ministerio evangélico para hoy en día, estamos como cualquier disciplina, como cualquier gremio. Hay buenos, regulares y malos. No me clasifico yo en ninguno, que lo diga Dios en aquel día que toque la trompeta, porque yo seré incapaz de calificarme en cuál califico y de calificar algún ministerio en alguno. Que es lo que me toca a mí, es estudiar la palabra y agarrarme mucho de Dios para poder estar lo más cerca que Él anhele de parte mía, y así recomendaría yo a todo hombre de Dios. Pero tanto la congregación, las ovejas, todo el que lidie con un hombre, pastor, que se pare atrás un púlpito a vocear la palabra, la Biblia nos recomienda que hubo un hombre de carne y hueso igual que tú,
Yo siempre he meditado en el apóstol Pedro, las veces que falló, y la Biblia terminó enmarcando los fallos que tuvo Pedro. Un día le dijo al Señor, no vayas para allá, y le dijeron, hasta quítate, Satanás, me estás estorbando. Quizás por el espíritu que había dicho Pedro esto. Otro día le dijeron, no lleves espada, y cortó la oreja. Otro día le dijo al Señor, ¿qué pasó con Juan? Y otro día, ya después de ser un apóstol en función, y ya después que se fue Cristo, el apóstol Pablo, que quizás fue el último apóstol que entró en la lista, lo tuvo que corregir por problemas de comida, la cual jugaba doble papel. El apóstol Pedro nos refleja, esto es lo que dice Juan, un hombre con debilidades, falencias, que en algunos casos la va a superar y en otros casos no la va a superar. Pero es un hombre, la diferencia, que fue un hombre enviado por Jesucristo. Dios se plació escoger un hombre, y es el título del tema que quiero brindarles en esta breve palabra. Un hombre enviado por Jesucristo. Esa era la diferencia. No es así Pedro como Judas. Judas hizo algo que enmarcó en el corazón de Dios, a pesar de que fue un hombre que anduvo con Dios, pero se consideró un pecado gravísimo. Y hablando humanamente, todavía pasa eso. ¿De qué manera entrega Judas al maestro? Con un beso. Y tomaba de la bolsa. O sea, hay hombres de Dios que tenemos fallos, que tenemos falencia, pero sabemos arrepentirnos, estamos en el corazón de Dios, y hay otros que no son aprobados, porque ya quizás han pasado esa delgada línea roja del llamado y la obediencia a su Señor Jesucristo, como Judas. Pasó la línea. Pero no deja de ver, iglesia, amigo, tú estás lidiando con un hombre que ríe, que llora, que se disgusta, que la emoción se le viene, y le puede pasar como Cristo cuando ordenó el templo, no idénticamente, porque Jesucristo es el único Dios verdadero y único en su clase. Pablo, hablando de esto, decía una frase, que debemos ser aprobados por Jesucristo y usar la palabra de verdad, no el engaño, la mentira, y andar en verdad y enfrentar las situaciones, quizás como Pedro, llorar amargamente en la presencia de Dios cuando fallemos, y cambiar todo lo que podamos ver hecho, que no es del orden bíblico. Yo siempre he pensado, no solamente aquí en el púlpito, el alma que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, siempre que peca, el Espíritu Santo se va a levantar, lo va a redarguir y va a arrepentirse, y no solamente va a pedir perdón, va a clamar a Dios y va a trabajar para ver cómo supera aquello. Yo le tengo que decir, en mis años de carrera he tenido exabruptos de cosas que me han enojado, por cosas de la obra de Dios, de la iglesia, acá, allá, en la calle. Pero eso no me da lugar a mí para cometer pecados de muerte que pase la línea. Pero es un hombre enviado por Dios. Yo me pongo a pensar que hasta el Nuevo Testamento habla de Elías, dice que era un hombre con las pasiones nuestras. Y cuando yo miro la vida de Elías, un gran paladín, un guerrero, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que Dios lo usaba para descender fuego y enmarcar las cosas de Dios en el Carmelo, donde él estaba. Pero más sin embargo, sintió miedo, tuvo hambre y tuvo tantas cosas. Oh
hombres de Dios. Jeremías no quiso seguir. Meditemos un poco qué nos querrá decir la Escritura cuando hubo un hombre de Dios. Y traigamos esa balanza. En un lado dice hubo un hombre, pero en otro lado dice hay falsos maestros y profetas. Entonces hay un balance, hay una falsedad. Y Pablo como que volvía a gritarlo en las epístolas pastorales, donde se trata lo que es la figura del cuerpo de Cristo en estos tiempos. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Yo no sé, pero eran 12. Pedrito falló tantas veces, pero Judas no fue más. No sé cuántas veces fallaría, porque la Biblia no registra las veces que sacó o hizo, o cómo hizo el contrato y cómo dio ese beso. Están marcados, pero no parte por parte. Y todo pecado tiene un escalafón de caída, como los ascensos tienen un escalafón de subir y subir los escalones. Hay un hombre enviado de Dios. Hoy quisiera yo dejar en el corazón de aquellas ovejas que aman su pastor. El hombre de Dios a veces es el hombre más sufrido y más solitario. El hombre de Dios a veces es el hombre más criticado aún por sus colegas y sufre como ustedes no tienen idea. Y a veces siente lo de Elías: quítame la vida, Señor. A veces siente lo de Cristo: Padre, ¿por qué me ha desamparado? A veces siente lo de Jesucristo en el si es de mí, pase. Señor, como que esta prueba yo no la puedo aguantar, es muy dura. Y a veces nos sentimos como Elías, huyendo, cansado emocionalmente de haber batallado, de haber predicado, de haber enseñado y no ver a veces el rebaño que reacciona conforme a lo que Dios tiene en el corazón de él. A veces envidiado, a veces le serruchan el piso, a veces los mundanos buscan como Cristo con lupa a ver de qué acusarlo y todos estos golpes van llegando al hombre de Dios. Y es parte del llamado divino que él a veces estés a solas con Dios para poder ser moldeado, recibir el mensaje, para estar en las manos de Dios. Cuando la iglesia quizás está dormida, son las 1, 2, 3, 4 de la mañana y el hombre de Dios tiene que estar luchando con Dios. Por él, por el rebaño, por la economía, por las circunstancias, por los ataques de a veces propios pastores que a veces se ponen la capa de lobo y quieren esbaratar, porque sí existen los Saúl en estos tiempos. Gente que quiere esbaratar y están dentro lo que quizás Dios está haciendo en un corazón. Y mi consejo, con temor y temblor, dijo Pablo, ningún hombre de Dios debe envidiar a otro hombre de Dios. No nos pase las de Pedro. Señor Juan, y el Señor dice: ¿a ti qué, Pedrito? Cálmate, tú tienes tu asignación, él tiene la suya. Tú vas a predicar el primer sermón. Juan tiene que ir para Patmos. Cristo no se lo dijo, Jesucristo no se lo dijo, pero en el desarrollo de la agenda usted lo ve. Pero Dios no nos lo tiene que decir todo. Pero a veces podemos sentir eso de Pedro. Pero oremos por los pastores. Pastores, en vez de envidiarnos, odiarnos, tirarnos, oremos uno por el otro para que ninguna de estas cosas, envidia, rencor, raíces de amargura, y lo triste es que a veces es entre hombres de Dios y no nos ayudamos. A veces podemos ver que los hijos de un pastor fallan y no hay ese amigo que se acerque. A veces podemos verle falencias a un hombre de Dios y lo que hacemos es tomarlo como banderita para destrozar ese ministerio, quizás porque haya envidia, alguna pugna. Y no debe ser así. Eso sucedió en la palabra, pero también usted lo ve que fue muy bien canalizado. La Biblia no me habla a mí que cuando Pablo corrigió a Pedro, Pedro estaba con el hacha a ver dónde le bajaba el hacha.
La Biblia me habla a mí que hubo amenazas de muerte entre Esaú para Jacob y hubo toda una disfuncionabilidad familiar. Pero cuando Dios terminó con los patriarcas, terminaron abrazados, llorando, perdonándose. Puede que haya altercados entre los hombres de Dios por diferencias, porque somos humanos. Pero lo que debe haber es perdón, reconciliación y nacido en el corazón de Cristo. Si somos hombres de Dios que tenemos revelación, llamado Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, cada quien tiene su asignación. No podemos ser Saúles. No podemos vivir cojeando de la misma pierna, del mismo pie. Hay que enderezar. La Biblia habla de que en una reunión hubo una discusión no poca, pero cuando Pablo dice en las epístolas, la iglesia debía estar unida, y cuando toque la trompeta, la iglesia debe estar unida. Yo lo he vivido, discusiones bastantes por la obra de Dios, y amigos de púlpito me han llamado es para acusarme y ver como que yo hubiera hecho algo, como que yo no estuviera defendiendo la causa de Dios. Tengamos o no tengamos razón, debemos ser Esaú y Jacob, llegar a un acuerdo, perdonarnos y corregir si hay. Sea que para eso son los hombres de Dios, para llevar la obra adelante. Porque todavía yo creo que en este tiempo hay hombres inspirados por Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Los hombres de Dios se catalogan porque el poder, la gracia, aquello divino está en él, a pesar de que tienes fallos. Yo siempre me pregunto cómo Dios hace cosas a través de hombres. Y para no hablar de otro, hablo de mí. Jamás pensé ser predicador, jamás pensé ser evangélico, a pesar de que nací desde el vientre de mi madre. Antes de nacer ya iba a la iglesia. Dios es el que llama. Iglesia, hombres de Dios, hay hombres enviados de Dios, que a veces aquí hay que traer lo que es el amor. Todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo propio, no se irrita. Si yo veo una debilidad en mi hermano, yo estoy allí para corregirlo. Fallaste, varón, esto no es así. Yo voy a orar por ti. Y si tú eres hombre de Dios, tú sabes. El que te está hablando es como si Dios estuviera hablando y lo hace para bendecirte. Pero no te acusa, ni te habla con gestos e improperios. Y como que ellos saben que tú le mataste la mujer al diablo. Y una serie de cosas que dejan mucho que decir. Yo le diría a la iglesia y al hombre de Dios, si escucha este mensaje, vamos a unirnos, vamos a buscar de Dios ese encuentro de Saúl y Jacob, a pesar de que había hasta amenazas de muerte. Hubo un hombre, no un ángel, no un serafín, un querubín, no un segundo, un hombre. Y yo oro porque en los hogares, las esposas, los hijos, casados o no que vivan, comprenda que hay un hombre de Dios. Que humanamente es imposible llevar la obra de Dios. A veces hay pesos que sobrepasan. Solo gracias a Jesucristo y gracias a ese sentir que Él pone, que doblemos rodillas y le dejamos la carga a Él, podemos drenar el alma y aguantar y estar de pie. Tú que tienes un pastor y me escuchas, a veces tú puedes ver que el domingo hubo un tremendo culto, pero tú no sabes lo que está pasando ese hombre de Dios que Dios usó para bendecir, porque fue Dios, no fue él. Pero él quizás está lambiendo el polvo, pero no tiene a quien decírselo, ni se lo dice a nadie, ni tiene un amigo pastor que lo llame. En esos días hablé con un pastor, porque le doy gracias a Dios que tengo ciertos roces con ciertos pastores de diferentes rubros. Y él me contaba el momento que vivía. Y le di muchas gracias a Dios porque pude platicar con él, aconsejarlo. Y
no digamos que aconsejarlo, hablarle de lo que yo he pasado, que él está pasando. Porque a veces pensamos que el que tiene 300 es un verdadero pastor. Hermanos, para Dios no hay números. Para Dios hay un hombre, aunque apaciente 10,000, 30, pero que sea probado y que conozca el Señor a los que son sus hijos. El que creó una hormiga diminuta, también crió el elefante, y sabrá él por qué crió estos dos tipos de animales. El que creó la lumbrera mayor, el sol, también creó la luna, que es más chica y depende del sol. Hay cosas que nunca lo vamos a entender, pero nunca nos debemos denigrar el uno al otro, ni nunca hablarnos que el uno se sienta con el otro, porque a veces encuentro yo reuniones y pastores como que denigran. Yo bauticé tanto, yo tengo 1000 y yo tengo 500. El otro dice, no, yo nada más tengo 100. Y hasta lo hacen sentir como una hormiga enfrente de un elefante que le va a poner el pie. Dios no nos ha creado para eso. Hay hombres enviados de Dios con asignaciones de Dios. En la parábola de los talentos, había quien se le dio 10, 2, 3, 4. El único que corrió, el que tomó uno y no hizo nada. La misma vida nos enseña. Hay un hombre enviado de Dios. Yo oro a Dios que las iglesias, los ministerios se puedan unir y ayudarnos en este tiempo profético, que vivamos lo que dijo Pablo. Unidos en amor hasta alcanzar la plenitud de aquel varón perfecto, para si viene Dios, los hombres de Dios y el rebaño estemos listos para ir a Sion. Y curémonos de toda envidia, de todas raíces de amargura, y dejémonos a veces de tantos señalamientos y mirémonos nosotros mismos. ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la sana doctrina? ¿Cómo está tu vida? Ese, uno de los varones, porque en sí la verdad es que tengo que admitirlo, no millares, pero a ciertos hombres de Dios me llaman y me buscan asesoría, pero me llamó la atención en estos días. Oramos, lloró y me llamó la atención. No lo había visto desde esta perspectiva. Porque cuando un hombre está en el piso, más son los que lo pisan que los que le tienden la mano y le comienzan a ver todos sus defectos. Cuando la Biblia dice que el que es espiritual restaure. El Evangelio enseña el ministerio de la reconciliación, de la ayuda del uno por el otro. ¿Por qué? Hubo un hombre, diría yo entonces, parafrasear, hoy hay en el 2023, hay hombres de Dios que tienen falencia, que fracasan, que fallan. En África, en Asia, en Eurasia, en Oceanía, en América, hay hombres de Dios que se necesitan unirnos, así como los dedos de la mano, para poder hacer la vida fácil al cuerpo, afeitarse, peinarse, comer, asearse y también tender las manos para ayudar. No podemos estar peleándonos. Mi dedo nunca pelea con este, siempre está junto ayudándose ahí. Dios nunca. No podemos ser como los mundanos que nos envidiamos, nos odiamos y aquí no ha pasado nada y no hay quien diga perdona, te ayudo, te comprendo, quizás no estoy de acuerdo con tu idea, la idea mía es esta, pero eso no va a traer división. Vamos a orar y dejar que Dios descienda, así como cuando quitó el espíritu de Saúl, porque había un agravante bien fuerte. Y a los dos los prosperó y los unió, porque era un llamado de Dios, el uno servirá al mayor. Somos gentes como Elías, sujetos a pasiones. Es mi interés que esto llegue a Huejas y a muchos hombres de Dios, y yo les exhorto, el llamado es lo más grande, el tener a Cristo. Yo nunca sabré ni quiero entender por qué Dios me llamó y me ha permitido comprender algo de esta palabra, porque tampoco es que, pero cuando hay llamado
Esta palabra quema, esta palabra llega. Hay un espíritu de lo alto que se posesiona de ti y tú eres el primero en saber que tú eres de lo frágil, de lo torpe, de lo débil. Pero hay un fuego a través de esta palabra y a través de una relación con Dios. Porque yo sí soy un convencido de que estoy aquí por la pura gracia de Dios. Yo no tengo nada. Pero como dijo Pablo, mi principal enemigo soy yo. Pero hay un Dios que, como dijo Jeremías, me sedujo. Yo soy un convencido que hay hombres de Dios que, como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Eliseo, Elías, que los marca con un llamado y los toma en las manos como Moisés y les dice: de aquí no te suelto, tienes que hacer el trabajo. Padre, en esa hora, bendice a tus ungidos, rompe cadenas, ataduras, maldiciones, bendice a sus esposas, sus hijos, que puedan dar la medida, que puedas tú quitar de nosotros toda raíz de amargura, toda envidia, odio, rencor, todo exceso, sea en la moral, en el dinero, y que sepamos que puede haber hombres llamados por Dios, que si pasamos la línea podemos ser un Balaam, un Saúl, podemos ser un Judas, un Alejandro, los tantos hombres que en un tiempo fueron llamados por ti. Ayúdanos a ser aprobados por ti, que usemos bien la palabra, que tú nos conozcas muy bien y que nos visite, y que cuando vayamos a predicar las sagradas escrituras sea tu palabra, no mi interés, no lo que yo sienta, no el lugar que tengo, que haya en el cuerpo de Cristo en esta tierra hombres puestos por ti como Pedro, Juan, Felipe, y que no sean sentimientos humanos. Ata las tinieblas. Yo sé que hay un remanente. Ayúdanos a entrar dentro de eso. También perdónanos por tu sangre, los excesos, los pecados. Perdona a la iglesia, nuestras familias, esposas, hijos. Borra nuestras rebeliones. Unge nuestros ojos con colirio. Danos la mente de Cristo y que haya un corazón santificado, útil en tus manos. Danos salud y fuerza y provee ese recurso humano, espiritual y material, y que nada nos desenfoque. Con tu diestra de poder ata las tinieblas, las almas forjadas, toca las vidas, los corazones, pon a la grey, al rebaño a clamar y orar por ese hombre de Dios que se esfuerza para hacer el trabajo, porque no somos capaces, solo tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.